¿Todos bien? Entonces démosle gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Oh Señor, gracias. Gracias porque como grupo podemos acercarnos a ti. Tenemos tantas cosas que corregir. Sabemos que somos frágiles. Experimentamos esa fragilidad cada día. Pero sabemos que existes. Y aún más, que somos tus hijos, que te importamos, que tienes cuidado y control de nuestra vida. Dios, ¿qué necesitas de nosotros, Señor? ¿Qué quieres? ¿En qué estás pensando con nosotros? Ayúdanos a comprender por qué vivimos lo que cada uno experimenta en su vida diaria. Ayúdanos, Señor, a comprender el porqué de nuestra circunstancia. Padre, hoy venimos a ti para que te sientas cómodo con nosotros, entre nosotros. Queremos conocerte y comprenderte más. Queremos vivir como tú dices que hemos de vivir. Queremos vivir mejor, Señor. Por eso estamos acá. Todos estamos acá porque queremos vivir mejor, porque no queremos experimentar una vida mediocre, vacía. Sin experimentarte. Dios escudriñe cada corazón aquí, de los que escuchan, los que están presentes y los que escucharán. Para revelar cosas que hay que sacar, cosas con las que debemos continuar, personas, objetos, cosas, trabajos o relaciones de los cuales debemos desprendernos, Señor. Si aún ese es el caso, Dios, nuestro corazón hoy está delante de ti, listo para ser forjado y formado. Como un árbol podado por el jardinero, Señor. Como ovejas listas para ser pastoreadas. Pero por ti, Señor, no por capricho humano, no por idea, por muy genial que parezca, sino por ti. Señor, ponemos nuestros corazones para que sean escudriñados y para que tú nos reveles el sentido de por qué estamos acá. ¿Cuál es nuestro norte? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Por qué vivimos lo que vivimos, Señor? Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad. Si es así, calle primeramente quien habla ahora, mas si es para edificarnos. Señor, entonces ayúdenos a abrir el corazón y que sea tu espíritu el que revele cosas que están ocultas acá, porque todavía hay cosas ocultas en tus textos, listas para ser descubiertas. Y esta generación está viviendo un momento importante, Señor. Ayúdenos a comprender tu palabra para que tengamos brújula y comprendamos los signos, tanto del cielo como los que ya están escritos en tu revelación. Así sea, pues, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salud. Bien. Hoy vamos a procurar pues no hacer una de las introducciones que solemos hacer, porque de tantas introducciones nos va quedando el Apocalipsis muy corto. Yo sé que en él no hay afanes, pero siempre dejamos un poco de lado el texto y generamos como una expectativa y una abrebocas un poquito grande al respecto de este capítulo. Entonces, contextualicemos.
Estamos en el nudo del asunto de la revelación. Recordemos por allá en la primaria cuando nos enseñaban las partes de una narración, de un cuento, de un texto, donde se nos decía la introducción, el nudo y el desenlace. Se podría decir que en medio de la narrativa del Apocalipsis estamos en el nudo del asunto. Si bien ya los azotes, las plagas, los caballos habían sido algo fuerte, uno dice, es que estamos en el nudo desde el principio, Pablo, desde Apocalipsis 1, cuando el Señor le habla a las 7 iglesias, desde el capítulo 2 en adelante, esto parece algo completamente, no solo terrible, sino cargado de contenido y denso, porque ahora es el nudo, pues porque recuerden que el Apocalipsis es el cielo acercándose, desde el capítulo 1, el cielo va acercando. ¿Cómo se acercan en los primeros capítulos? Primero Dios le habla a su iglesia y le dice las cosas que han de corregir. ¿Cuáles son los males del alma? ¿Qué son las enfermedades que puede experimentar la iglesia? Entonces, la pérdida del primer amor, que ya la iglesia no está caliente, ni está fría, y entonces nos habla de una enfermedad del alma que es la tibieza espiritual. Por otro lado, también nos habla de que somos de corazón duros, otros que toleran las falsas enseñanzas simplemente como por no entrar en controversia. Y eso le ha ocurrido a la iglesia actualmente. Si vemos un mal de la iglesia, una enfermedad que nos acecha a nosotros como iglesia, es que por evitar el conflicto, a veces no defendemos puntos que son verdades de fe. Sí, yo tengo mi verdad, tú ten la otra y respetémonos y así todos nos queremos mucho a lo gusto y todo paz y amor y adiós. Pero en realidad le estoy haciendo un daño a esa persona. O cuando permito que ciertas cosas entren a la iglesia y yo lo estoy presenciando, lo estoy viendo, lo estoy escuchando y yo sé que eso no es así, yo debería por lo menos no dejar esa situación inadvertida, sino todo lo contrario, sacarla a la luz como nos enseña el apóstol Pablo. Entonces, bueno, los primeros capítulos se nos muestra cómo el cielo advierte a la iglesia, luego se van desprendiendo una serie de visiones del apóstol Juan y vamos viendo cómo es el cielo a través de unas figuras que son los 4 seres vivientes, vemos miriadas y miriadas de ángeles, millones y millones, miles y miles de ángeles que están divididos entre tronos, coros, potestades, que son las jerarquías angelicales, como haciendo la antesala y sirviendo a este Dios que se va acercando y se va manifestando poco a poco a la tierra. Y en la medida que Dios se va acercando, pues van ocurriendo una serie de situaciones, y lo hablábamos la charla pasada, apalancados por 2 de los atributos de Dios que a veces nos cuesta más comprender a nosotros desde nuestra perspectiva humana, que son su justicia, ¿vale? Que ya lo hemos expresado aquí, ya pues, hemos hablado mucho al respecto, que la justicia de Dios está relacionada con su santidad. Y cuando se habla de que Dios hace justicia, cuando su santidad se confronta con el pecado. Entonces la justicia de Dios se manifiesta cuando hay una confrontación entre su naturaleza, que es santa, y la naturaleza del pecado, que es todo lo opuesto y contrario, y que producto de ese choque entre la justicia de Dios, que proviene de su esencia, su santidad, es que nosotros extraemos lo que llamamos la ira de Dios, ¿vale? Y también su amor y su misericordia. Entonces, en la medida que se va acercando Dios con todos sus atributos, van sucediendo cosas en la tierra. Entonces se nos habla de unos jinetes que representan unas plagas, unos azotes que van a venir a la humanidad, ¿cierto? A través de los colores de estos caballos que iban montando pues los jinetes. Entonces tenemos guerra, tenemos pueblos conquistando a otro, después viene también la hambruna, después de la hambruna viene la peste, y entonces tenemos cuatro episodios en los cuales va a vivir la humanidad mientras el cielo se va acercando a la tierra. ¿Y qué es esto de que el cielo se acerca a la tierra? Pues
la llegada del Mesías, la segunda venida. Pero antes de que ocurra, mientras estas dos realidades, la realidad de la tierra y la realidad del cielo, se van acercando, es como que se van convulsionando las cosas acá en la tierra, tanto como en el cielo. Porque, ojo, no solo la tierra va a cambiar, el cielo también va a cambiar. Él dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el cielo nuevo, ¿por qué? Porque va a estar poblado de otros seres del que no lo poblaban. Y esos seres somos nosotros, que tenemos un cupo y una casa que Él nos preparó destinada para cada uno de los que creemos en Él. Entonces el cielo también va a sufrir modificación, ¿ya? Así que esto va a ser por parte y parte. Todo va a cambiar como los conocemos. Ni siquiera los ángeles saben cómo va a ser todas estas cosas. Dice la Escritura que los ángeles incluso están como expectantes a ver qué es lo que va a ocurrir con los redimidos, con los que Dios salvó, en qué posición van a quedar. Ellos tendrán una intuición espiritual de lo que va a pasar, pero a ciencia cierta ellos no saben cómo se va a desatar todo. Ni siquiera el demonio sabía cómo iba a ser derrotado, ni lo sabe, ¿sí? Bueno, pero si los ángeles están en un plano atemporal, ¿por qué están expectantes? ¿Cómo hace para, pues ya sucedió? ¿Cómo es la posibilidad? En relación a nosotros, están expectantes, en relación a nosotros, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros, desde la materia, preguntas, nosotros desde la materia, nos queda muy difícil hablar de eternidad. La eternidad Dios la puso en nuestro corazón, pero nuestro corazón se manifiesta a través de la intuición. Nuestro corazón no es racional. E intentar describir el infinito, el no tiempo, desde la razón que piensa linealmente, con base a la experiencia que nosotros tenemos lineal, es imposible. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para leer algo que fue escrito desde el no tiempo de Dios hacia nosotros temporales? Nos toca a nosotros entenderlo desde nuestra perspectiva. Desde nuestra perspectiva, los ángeles están expectantes. Pero en la eternidad esto ya ocurrió, ¿cierto? Pero ahora nosotros, para estar tranquilos, los vemos expectantes, ¿ya? Porque incluso Él dice que nosotros ya estábamos sentados en lugares celestiales. Y dice, Dios, yo no estoy en un lugar celestial, yo estoy acá. El espíritu, Pablo, no. Incluso si cometo un acto de torpeza, pues me caigo, y esto no es un lugar celestial. Pero el espíritu sí tiene una conexión con eso. El espíritu sí, y podemos tener acceso a eso. Podemos tener acceso a eso. De hecho, la profecía es eso. La profecía o el don de ciencia es tener acceso como a esa fuente. Y traerlo, es lo que hacemos muchas veces. Y traerlo. La revelación es traer lo que ya está. Pero, y ya ven que lo último que se entera, cuando nosotros recibimos una revelación, ahí me está saliéndome un poco del tema, cuando tú recibes una revelación, la última parte que te compone a ti como ser humano, que te constituye a ti como ser humano, que se entera de lo que es esa revelación, es tu mente, es tu razón. Es el último en enterarse. Es como el último que se ríe del chiste. Por eso es difícil ponerlo en palabras. Correcto. Mira. ¿Se acordaban de alguien que se lo dice? Y entonces, la razón, y uno dice, wow, entendí, Dios, entendí, pero antes de que tu razón comprendiera, ya tu espíritu lo intuyó y ya tu alma lo sintió. Y la razón simplemente hace un acto, un juicio lógico, y dice, ya entiendo qué es esto, pero es el último en enterarse de la revelación. Entonces la revelación primero se experimenta en el espíritu, mientras el espíritu va experimentando, tus emociones experimentan a la par una sensación, y después tu razón interpreta, dice, es esto, pero es el último en darse cuenta de todo. En cuanto a la revelación, ¿vale? Por eso a Dios hay que amarlo con toda la mente, con todo el corazón, porque si la razón es la última que se entera, pues no es la mejor forma de amar a Dios. Pero también hay que amarlo así. Ok.
Bien, entonces, en esos momentos, ya el cielo, hablo de que estamos en un nudo de la historia del relato, porque el cielo está muy cerca. Entonces la tierra está conmocionándose y están pasando cosas. Cosas positivas para la iglesia, en el sentido en que Jesús viene pronto. Pero estamos viendo al lado y lado que el mundo se está desmoronando y que el mundo se torna más hostil al Creador. En la medida en que Dios se acerca, para los que han presenciado o una liberación, saben que en la medida en que una persona de oración se acerca a alguien que tenga algún problema espiritual, esa persona va a sentir una incomodidad muy grande. Y el mundo alejado de Dios experimenta esa misma incomodidad. Cuando Dios comienza a acercarse, se siente incómodo. El mundo no quiere la verdad. Y estamos hablando de un escenario en el que el mundo va a estar sometido a un espíritu de engaño terrible. Engaño a nivel cultural, a nivel social, a nivel político, a nivel de las ciencias humanas sobre todo, que están completamente viciadas. Si tú estudias ahora psicología, por ejemplo, lees los textos de psicología y lo que se está probando ahora desde la ortodoxia de la psicología actualmente, y lees los libros de los psicólogos de los años 60 y 70, vas a ver una diferencia completa en esos textos. Cómo las ciencias que se hacen llamar ciencias humanas están cediendo y están distorsionando lo que antes era algo hasta completamente certero y biológico, que le preguntabas a un niño y te sabía responder. Y ahora, bajo la presunción de ciencia, están hablando de unas cosas completamente dispares. Y eso poco a poco se va aceptando socialmente, se va generalizando y todos vamos viviendo como parece como en una especie de pseudo realidad que nos quieren vivir. Pero vamos a hablar más adelante de eso cuando hablemos del dragón y de la bestia, porque si no, no continúo. Entonces, termino pues diciendo que aquí ya estamos en un punto culminante. Aquí va a pasar algo muy fuerte. Y por eso, entonces, como va a pasar algo tan fuerte, Dios le da a Juan un librito para que se coma y le cuente a la iglesia qué es lo que ellos van a vivir en ese tiempo, para que se preparen. Y ahí es donde viene la historia de una señal grande que ve Juan en el cielo. Y es una señal bastante misteriosa que ha generado, no digamos controversia, pero sí diversas opiniones. Vamos a tratar las opiniones más comunes, quizás toquemos otras alternativas a este pasaje, porque es un pasaje que no es fácil de leer, porque una cosa se parece a la otra, pero cuando uno lo analiza, uno dice, bueno, esto que quiere decir acá, entonces ya no aplica por esto que dice acá, y se vuelve cada vez más misterioso. Entonces vamos a ello. Que Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en sol. Entonces, cuando se refiere al cielo, se está refiriendo a algo más allá del cielo que nosotros vemos, ¿cierto? De la ionosfera, de la estratosfera, se está refiriendo a algo mucho más lejos. De aquí a que el cielo, dentro de un ambiente judío, porque recuerden que el Apocalipsis fue escrito en clave judía. Nosotros no podemos leer el Apocalipsis desde una perspectiva occidental, como ya la tenemos. Y a veces solemos cometer ese error cuando leemos las Escrituras, porque ellos eran orientales, semitas, con su propio código de conducta, con sus leyes, ya tenían, digámoslo así, como establecidos ciertos parámetros, un lenguaje común, unas figuras y unos tipos comunes a su cultura, a su idiosincrasia y a su lenguaje. Por lo tanto, entonces, cuando ellos se refieren a cielo, se está refiriendo a algo mucho más vasto, mucho más grande. Es decir, lo que nosotros consideraríamos como el espacio, ¿vale? Como el espacio, como donde se ven las estrellas, las luminarias, como le llamaban ellos en los textos del Antiguo Testamento,
al sol, la luna, los astros, a ese espacio, a eso sideral que nosotros vemos más allá del cielo donde están las nubes, ¿no? Entonces, por esto viene una interpretación de quién es esta mujer. Digo esto para que consideremos una interpretación. Yo creo que Daniel la charla pasada nos habló de esta interpretación y ya vamos, que es precisamente por la interpretación de cielo que tienen los judíos, que algunos dicen, es que esa mujer que aparece en el cielo es esto y por esto, precisamente por el cielo. Vamos entonces. Una mujer envuelta en sol. ¿Qué quiere decir eso? Que era una mujer, la figura de una mujer completamente iluminada de majestad. Vámonos a Génesis y recordemos el pasaje de José, el famoso intérprete de los sueños del faraón, de las vacas gordas y flacas, ¿cierto? Que fue visir, fue segundo al mando del faraón. Recordemos ese personaje que él comenzó a tener un sueño que suscitó en sus hermanos envidia, cuando él decía que él veía a 11 estrellas en el cielo que se inclinaban, ¿cierto? Y entonces los hermanos que respirando por la herida y sabiendo que su padre, Jacob, tenía cierta predilección por José, entonces ellos inmediatamente pensaron, y generalmente uno tiende a pensar así, como por la herida, ¿cierto? Uno generalmente piensa o interpreta las palabras de las personas o de los seres más queridos como respirando por la herida. Sí. Si tú crees que no te quieren y tu pareja te dice, por ejemplo, bueno, no, yo quiero que te des un tiempo para esto. Claro, usted dice eso porque no quiere estar conmigo. El que se rió. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros leemos a los demás bajo el influjo de nuestra propia iniquidad. Nosotros leemos a los demás como nos estamos leyendo o como nos estamos percibiendo. Y de esa manera juzgamos al otro. Y eso es muy usual. Y en la medida en que yo soy un ser más emocional, en la medida en que tú seas más emocional, pues más vas a hacer eso, más vas a caer en ese hábito de apercibir. Yo llamo a eso apercibir. Apercibir es no estás percibiendo. Solo te percibes a ti mismo y lees todo el entorno con tu mal sentimiento. Y si tú estás, como decía la famosa canción de Paint in Black, de quiero ver todo de negro, todo pintarlo de negro, tú te ves de negro y ves a los demás pintados de negro. Una vez Dios me explicaba como cuando uno tiene una herida abierta, que alguien pasa a 1 metro y uno se corre. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por eso se habla de respirar por la herida. La vacuna, sanación del corazón. Sanación del corazón. Siendo consciente de tu herida. Siendo consciente de tu herida. Tengo 5 guantes, ya cayó uno. No, mira. Es un acto de conciencia. El Espíritu está presto para ayudarnos a eso. Entonces, primero es decir, Espíritu Santo, ayúdame a entender la realidad, no desde mi perspectiva, no desde la perspectiva de mis emociones, porque eso te va a hacer libre. Un paso a la libertad emocional es eso. Es que los demás no piensan como tú crees que piensan. Los demás no sienten como tú crees que sienten. Uno se cree el psicólogo experto. Todos creemos que somos los mejores para saber cómo piensa el otro y cómo siente. Es que yo ya te conozco. Mentiras. No te conoces a ti mismo, menos lo vas a conocer a él. Nosotros no nos conocemos y creemos que somos muy hábiles para conocer al otro. Uno cree que es el mejor psicólogo, ¿no? Yo te quiero decir algo que aplico yo con mi esposo. Y es siempre, pues, y él también, ¿cierto? Y es nunca pensar que lo que él está haciendo es para hacerme daño. Pues, no, le damos un ejemplo. Yo soy muy desorganizada. No puedo hacer nada contra eso.
Y entonces él llega, mira, ¿dónde dejaste los zapatos? Y yo le digo, ¿vos de verdad pensás que yo dejo los zapatos ahí para que cuando llegues digas, ¿dónde hago de esos zapatos? Pues y yo no, porque esa es mi naturaleza, ser desorganizada. Lo que él no entiende es que él es más desorganizado que yo. Él cree que no. Espina para afuera. No puede ser que él es más desorganizado que yo y yo me pongo en el lugar de él cuando encuentro ese desorden. Entonces yo cuando veo el desorden que él deja en el baño, yo llego y digo, no, no dejo la pijama en el piso, la toalla en el piso para molestarme. Y lo dejo porque tengo organizado, es una naturaleza. Porque particularmente. Entonces yo aplico eso, o sea, con muchas comidas, con muchas cosas. O sea, el pensar que lo que están haciendo no es ni para sacarme la rabia ni para hacerme daño, sino porque así son, ¿cierto? Entonces entender un poquito, poner un poquito en los zapatos de él, pues realmente No, en el proceso de entender, sí. Esa es la forma racional. Sí. Esa es la forma racional, pero ojo. Pero ahí en el campo espiritual. Sí, porque. Es extraordinario lo que pasa en este instante porque oramos para que el Señor revelara en el corazón lo que había muy profundo. A mí me parece, o sea, no me da pena genuinamente decir que tengo esa vaina. Pues, todos la tenemos, ¿sabes? Todo, o sea, ay caramba, yo no sé, pues pasa mucha Biblia y por eso amo venir a esto. Pero me parece muy hermoso y muy gratificante que hoy Dios me haga consciente de que, pues madre, tengo esta vaina, estoy que me asusta, obviamente, porque yo quisiera todo el tiempo no estar en pecado o no equivocarme, pero yo lo digo desde el espíritu, desde cómo me conecto, porque yo desde la racionalidad lo hago con mis clientes. Intento, y aquí estaba analizando como que, pues madre, yo soy súper psicóloga con mis clientes, pero me estoy dando cuenta que tengo eso que percibo lo que yo realmente hay por dentro y no es sano. Y eso me inquietó y me dio como que no salgo de ahí. Entonces agradezco mucho por la respuesta tuya y de Pablo y me imagino que de aquí en adelante es un caminar con esto que acabo de descubrir. Pero detrás de eso, déjame añadir algo. Tú le has dado una herramienta racional, que es hacer conciencia y tomar acción. Pero uno puede tomar acción y hacer conciencia y digámoslo así, es liberador, pero aún tener la herida abierta. Entonces, detrás de eso hay algo y es, el Señor nos muestra dónde se originó la herida, porque esa herida se puede haber originado en la infancia, ¿no? Entonces me volví desordenada. Esa herida se puede por palabras peyorativas, palabras de desprecio, de padres, de familiares, ¿cierto? Entonces allí se nos pudo abrir esa herida, ¿cierto? Y eso viene allí. Pero ojo, porque la buena noticia, y esto lo he experimentado con varias personas, es que Él vino a sanar a los de quebrantado corazón, ¿vale? Entonces tú puedes reclamar esa promesa para que tu corazón que está fracturado sea unido otra vez. El segundo paso a seguir es llevar eso a conciencia y ser libre, como te explicaba. Y a partir de ese momento, cuando le pides a Dios que sane tu corazón, Él sana, y en la medida en que, ¿y cómo Él sana eso? No solamente lo sana con un bálsamo sobrenatural. Aparte de eso, Él te da una revelación de cuánto te ama, para que todas esas palabras negativas que tú escuchaste, que no te reafirmaron, sino todo lo contrario, sean transformadas por las palabras de un papá que realmente te hizo, te conoce, sabe cuáles son tus dones, talentos y todo el potencial que tienes y que encierras en ti. Y en la medida en que tú aceptes lo que Dios dice de ti y te vayas llenando de eso, esas palabras de afirmación de Dios comienzan a sanar eso. Y de la misma forma entonces tú comienzas a ver a los demás como alguien que Dios ama, pero que muchos no lo saben, y que por eso actúan como actúan, y cambia uno el juicio. Ahora, entonces, los que están dando consejería, ¿cómo hacemos promoción? Sí, porque yo simplemente sanación y doy sanación.
Solo no cae Ahora, hay mucha gente pidiendo consejería, y pues, yo por ejemplo vengo los fines de semana, y pues uno trata como de hacerlo lo más como enfocado en lo que la palabra nos dice y los procesos que hemos tenido de, pues, como los testimonios propios y conocidos de acá que nos compartimos. Claro, yo he orado por personas enfermas y con un dolor de cabeza terrible. Es igual. Nosotros tenemos que seguir y esto, el caminar en la fe es ir avanzando, pero yo nunca voy a avanzar si no contemplo al otro. Entonces, si yo espero perfeccionarme para poder dar, me voy a quedar más estático incluso que si cayera constantemente, pero estuviera ofreciéndome al otro. Y sirve el espíritu y también recibe en el servicio. Muchas veces sanidad mental o emocional. Gracias, así es. Bien. Entonces vamos con la mujer vestida de sol. Entonces, este signo en el cielo de la mujer vestida de sol tiene relación, ¿no? Lo que estoy explicando acá con Génesis y con José es que esta tipología, esta simbología ya era entendida desde el punto de vista judío. Y el símbolo era José revestido de grandeza, ¿no? Y las otras estrellas eran los hermanos, ¿vale? Para que empecemos a entender que hay otros símbolos. En muchos pasajes también vamos a encontrar estos símbolos. Dice, con la luna debajo de sus pies. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Vuelve a escena el número 12, la corona que es autoridad, es reinado, es gloria, es algo que viene dado de Dios en este caso, por la forma en la que están las estrellas, por la luna debajo de sus pies. Bien. Dice, ya voy a leer todo este pasaje y después vamos a ir entendiendo quién es esta misteriosa mujer. Y estando encinta, estando en embarazo, gritaba con los dolores de parto y las ansias de parir. Una mujer vestida de sol, gritando con dolores de parto, con una corona de estrellas. Apareció en el cielo otra señal. Mientras estaba esta mujer con los dolores de parto, apareció otra señal en el cielo, en la bóveda celeste. Y dice, y vi un gran dragón de color de fuego, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre la cabeza 7 coronas. Con su cola arrastró la tercera parte de los astros del cielo y los arrojó a la tierra. Separó el dragón delante de la mujer, 2 visiones separadas ahora se unen, pues empiezan a interactuar, que estaba a punto de parir, para tragarse a su hijo en cuanto le pariese. Parió un varón, que ha de apacentar a todas las naciones con cetro de hierro, o con vara de hierro. Pero el hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. La mujer huyó al desierto, en donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí la alimentasen durante 1260 días, que es el equivalente a 3 años y medio. Okay. Entonces miren qué cantidad de elementos. Ojo, algunos padres de la iglesia veían en esta mujer a la Virgen María. ¿Por qué? ¿Quién es la madre de aquel que va a apacentar las ovejas y que los va a gobernar con vara de hierro, con cetro de hierro? Pues la madre del Mesías. Entonces, hasta ese punto uno diría, es fácil de identificar, ¿cierto? Envuelta en sol, es decir, cuando el Señor, el Omnipotente, te cubra, entonces ahí vas a ser bienaventurada, ¿cierto? ¿No?
y ella le da su sí, fía, de aquí la esclava del Señor, y el Espíritu Santo se posa sobre ella, y entonces pues ahí es el nacimiento virginal del Mesías. Pero uno podría decir que eso es cuando está envuelta en sol. Pero ojo, porque la tradición de la iglesia según el Concilio de Trento, estamos hablando más o menos del año 1600, que fue el concilio donde se definió, yo diría que de una manera más clara, específica y detallada lo que es la catolicidad o la Iglesia Católica como tal. Establece entonces también como dogma de fe la continua virginidad de María, ¿cierto? Y, ojo, porque en el dogma de fe mariano de su virginidad también se habla que en su parto ella no sufrió dolor porque Jesús no venía con la maldición de Adán. Entonces, si no había dolores de parto, entonces aquellos que interpretan a María acá, bueno, dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo hacemos? Si María no tuvo dolores de parto, ¿cómo defendemos la posición de que se está refiriendo a María? También por el hecho de la huida al desierto, porque es que sí, María huyó al desierto, digamos, llamémosle desierto a Egipto, cuando Herodes decretó la muerte de los primogénitos. Ellos huyeron, la familia sagrada huyó a Egipto, ellos buscaron refugio allá en Heliópolis o en Alejandría, con todo lo que habían recibido. Pues el incienso, la mirra y el oro eran objetos muy costosos y seguro con eso fraguaron pues como o sostuvieron toda su modus vivendi allá en Egipto. Pero ella huyó, aquí dice que huyó después de que fue arrebatado al trono. Y sabemos por las escrituras que María fue apacentada, es decir, estuvo con Juan, quedó en manos de Juan, habitó en Jerusalén, y no sabemos de una huida o de una persecución a la Virgen María. Si no, Hechos de los Apóstoles nos narrarían que hubo una persecución a María y todo esto, ¿no? Pero por lo que sabemos de la tradición, María vivió una vida tranquila, y algunos textos hablan de que los apóstoles iban a pedir consejo. Seguramente Lucas, el compañero médico del apóstol Pablo, fue a casa de María, se entrevistó con ella para poder escribir el Evangelio. Y era, pues imagínense el respeto y la dignidad en la que se le tendría, para que le contara episodios y apartes de la vida de Jesús, porque Lucas, como buen griego, era sistemático para hacer las cosas. Entonces, esto ha sido como digámoslo así, para quienes han interpretado a María, porque la iconografía eclesial se ha hecho eco de este pasaje de Apocalipsis 12 para tener muchas representaciones de María de esta manera. Si tú ves, por ejemplo, María Auxiliadora o muchas de las advocaciones marianas, vemos a María con una luna debajo de los pies y con una corona de 2 estrellas, ¿cierto? Entonces, pero los biblistas, digámoslo así, ya de los últimos tiempos, los teólogos, biblistas y estudiosos de la palabra, precisamente apuntalados en esto que les estoy diciendo y en otros textos, han visto que es improbable que se refiera a la Virgen María. Pero ojo, de manera directa, pero se está refiriendo a María de manera indirecta, y ya vamos a ver cómo sí puede contemplar a la figura de María en medio de este pasaje, ¿cierto? No es que la saque de tajo, no es, no, es que aquí no habla de María, no, habla de María, pero no directamente, indirectamente, y vamos a ver por qué, en una interpretación. Hay otra interpretación de esta misteriosa mujer que encontramos en otros modernistas, que ven en esta mujer la constelación de la Virgen, de Virgo. Entonces intentan ver cómo la constelación de Virgo, y empiezan a ver los planetas y cogen la carta celeste y comienzan a ver cuántos planetas van pasando en los ciclos, y entonces cuando ciertos planetas lleguen a cierta conjunción y entren como en la parte interna de lo que se dibuja en las estrellas
de Virgo. Entonces dicen, aquí está como entrando al vientre de Virgo, entonces quiere decir que ese tiempo está señalado para que venga el Mesías y para que todo esto acontezca. Pero es una visión muy peregrina de lo que realmente es. Esta sí la podríamos descartar de tajo, porque aquí la constelación de Virgo no está peleando contra la constelación de Alfa Draconis, no están en conjunción. Se nos está hablando de que ella está huyendo, se nos está hablando de que ella va a salir aquel que va a gobernar con vara de hierro, y de la constelación de Virgo no nació el Mesías, ni por la conjunción de Virgo con esto. Eso le gusta mucho como a ciertas personas que quieren revolver una cosa con la otra, ¿cierto? Astrología con la escritura, aunque... Ojo, la Biblia sí nos habla, por ejemplo, de las Shemitah, que son las lunas de sangre. Por ejemplo, nos hablan de ciertos eventos que anuncian, por ejemplo, eclipses solares que se dieron, que sabemos que hay cosas que anuncian o que van a ser como símbolos, pero este no es el caso. Otra interpretación, que es en la que más coinciden los biblistas modernos, ¿cierto?, es que vemos, por ejemplo, que para los judíos, estudiando ya como toda la literatura judía, vemos que también desde el Cantar de los Cantares, desde el libro de Génesis, desde varios de los profetas, se utiliza a Israel como la novia de Dios, la imagen de una mujer. Israel como una mujer. Israel es una mujer que es la novia de Dios. Recuerden, por ejemplo, el adulterio. Si hablamos en el contexto del Antiguo Testamento, la palabra adulterio tiene dos significaciones, ¿cierto? Tiene dos significados. ¿Quién sabe qué significados tiene? Adulterio según el Antiguo Testamento. Idolatría. Uno. Y dos, el contexto más inmediato. Pues sí. Que es la real, pues. Correcto. Infidelidad. Correcto. Esas son las dos acepciones de idolatría, de adulterio según el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver, según el contexto, por ejemplo, que algunos profetas hablan es que Israel, tú adulteraste con las rameras, con las prostitutas. Y dice, pero Israel no... como que adulteró, pues Israel es una nación, es un grupo de personas. El adulterio es la infidelidad, porque el pueblo de Israel se considera que es la novia de Dios. Y cuando se va detrás de otros dioses, entonces se le llama adúltera a la novia de Dios. Entonces Israel, para ellos, en clave judía, mujer representa el pueblo de Israel. Pero ¿a qué pueblo de Israel representa esta mujer? A un linaje dorado. A un linaje dorado de santos, como a una línea de santos, hombres y mujeres. Aquí no está hablando de solo mujeres, aquí son mujeres y hombres por igual, que caminaron a lo largo de la historia en el temor de Dios. Entonces estamos hablando de los profetas, de los jueces, estamos hablando del rey David, de los pocos reyes buenos que existieron en el reino del norte y el sur. Estamos hablando de todos los santos hombres que esperaron en el temor de Dios. Ese es el Israel que a través de ese linaje es que desciende el Mesías. Así que podemos decir que según la carne, Jesús es hijo de Israel. Según la carne, Jesús es hijo de Israel, pero según el Espíritu es hijo de Dios. ¿Vale? Entonces Israel, ojo, porque no solamente aquí nos están hablando de Israel en tanto a los santos hombres, porque nosotros, según Hebreos, ¿qué pasamos a ser? El Israel de Dios. El apóstol Pablo le llamaba a la iglesia el Israel de Dios. Le llamaba a la Jerusalén espiritual, la que proviene de Dios, no según la carne, no según una tierra, sino según el Espíritu. Y si pensamos como judíos, como lo que era Juan que nos está escribiendo, en ese contexto que ellos entendían las palabras, podemos
no entender claramente, porque aquí queda una incógnita, pero por lo menos sí tener un acercamiento concienzudo a esto. Y entonces aquí es donde entra María a jugar un papel fundamental, porque María viene siendo el punto, tanto Eva como María. ¿Por qué? Porque sobre Eva fue una promesa muy grande que llaman los teólogos el protoevangelio. Proto significa primero, por de ahí viene prototipo. El primer tipo de algo que yo voy a hacer es un prototipo. Entonces, el protoevangelio, ¿por qué? Porque Dios le anuncia a la serpiente, o sea, a Satanás, que es el dragón acá en escena, le dice que por la mujer, por el linaje de la mujer, el linaje de Eva, de su descendencia, el dragón, la serpiente, iba a ser herida. Pero que la serpiente también iba a herir a la humanidad e iba a propinar un azote sobre la humanidad. Y el demonio, Satanás, es un azote sobre todos nosotros. Entonces, miren cómo en Eva se hace este anuncio, el protoevangelio. O sea, por un lado se anuncia que va a haber una restitución, una restauración del género humano, y por el otro lado, en María se perfecciona, o ella es la última de ese linaje, digámosle el linaje de oro, por poner un ejemplo, de personas bajo las cuales, según el Israel carnal, iba a descender el Mesías. O sea, el Mesías iba a nacer de María, y María iba a ser la última de ese linaje, que iba a participar para que el Mesías llegara a este mundo. Ella fue la última de esa cadena. Empezó en Eva la promesa de que el Mesías iba a venir a este mundo, y en María se perfecciona esa promesa. En una mujer se anuncia, y en una mujer se perfecciona ese anuncio, que es la Virgen María. Entonces, María, de alguna manera, es como la última en el eslabón de esa cadena, bajo la cual, por esa semilla de Dios, iban a ser el Salvador, que con vara de hierro, que significa justicia y temple, vara de hierro significa que es justo, que son juicios duros pero justos, y que su palabra es verdad, que no pueden doblarse. La vara de hierro significa no puedo doblar, y lo que yo digo así se hará. Eso es gobernar con cetro de hierro. No es el gobierno de un tirano, sino el de un juez justo, que es el Mesías, del cual ya se había dicho que iba a gobernar a las naciones con vara de hierro. Entonces, voy a leer nuevamente el texto, entendiendo esta circunstancia. Otros dicen también, hay otra interpretación que cabe acá, que dicen que es la iglesia, pero no dice, no, la iglesia no, porque es que si Jesús es la cabeza, ¿cómo el cuerpo va a parir a la cabeza? No tiene sentido. Hay algunas interpretaciones que dicen que es la iglesia. Entonces empiezan a dar muchos vericuetos y vueltas para afirmar que sí es la iglesia por esto y por esto. Pero cuando yo tengo que mover muchas fichas, es como cuando éramos... Sí, era como, ¿no les pasó alguna vez que les dieron un rompecabezas y de pronto, si somos de personalidad impaciente, uno como que intentó forzar una pieza con la otra? Porque uno decía, pues esto aquí como que puede caber, el mazazo. A veces en teología ocurre lo mismo. A veces queremos forzar pasajes. Para que me acomode algo, y hay ideas teológicas muy bellas, muy granilocuentes, pero que uno siente, pues a mi juicio, no sé, vale la pena acercarse a ellas y leer más y decir, no, Pablo, de pronto mira que sí encaja por esto. Pero decir que es la iglesia no, porque aquí contempla, creo yo, según el juicio, según el estudio que he hecho concienzudo de este pasaje, creo que aquí nos están hablando del Israel hasta el linaje de oro terminado en María, y el Israel espiritual que somos nosotros, adheridos por la fe en Jesucristo a ese Israel y a ese linaje de oro, porque nosotros estamos adheridos a ese linaje de oro por medio de la fe, no por sangre, no por carne, sino por la fe. Así que nosotros somos hijos de Dios en el espíritu y no en la carne.
Vale, alguien iba a decir algo. Hernán. Pablo, también se podría entender algo como lo que decía el apóstol Pablo, que en Romanos 8 decía que la creación gime a una como si tuviera dolores de parto cuando se acerca la venida del Señor. O sea, que esos mismos dolores de parto sea también como el caos que va a haber en consecuencia del acercamiento del reino de Dios al tierra. Eso es una interpretación. De hecho, lo que estás diciendo es una interpretación teológica de los dolores de parto, que es el alumbramiento que está experimentando la iglesia y todo esto como ese dolor por la llegada del Mesías. Porque lo veo también muy en sinergia con lo que le dijiste antes de los 2 testigos, porque hablan de los 3 Correcto. años y medio, de la muerte de los creyentes. Correcto. Y de todo eso. Es que todo está enlazado. Qué bueno que hiciste la conexión, porque no podemos separar capítulo 12 como se suele hacer por la imagen y por lo interesante que se ve acá, por lo simbólico, y se corta de los 2 testigos, y que aquí nos siguen hablando de los 3 años. De los 3 años y medio. O sea que todo esto está en ese contexto. Así que este texto o estas señales nos hablan de cosas que ya pasaron y cosas que han por venir. Nos está hablando de la iglesia, del nacimiento de la iglesia, desde antes y después. Pero también al que quiere sacar a María de acá, también creo que está cometiendo digamos, una imprecisión. Porque ella cierra el linaje del protoevangelio, ella cierra el linaje de oro. Pues sigue siendo como una tipología. Sí, claro. Y ella termina siendo el eslabón, el último eslabón de la cadena para el Mesías, ni siquiera José. Entonces dice, voy a leer este texto. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces, ¿por qué 2 estrellas? Ya entendiendo esto, ellos entendían las 2 estrellas como las 12 tribus de Israel. Y estando encinta, gritaba con los dolores de parto. Entonces, ¿estaba encinta de qué? Israel estaba encinta del Mesías desde el principio. Desde que Dios le dijo a Eva que de ella iba a nacer quien iba a derrotar a Satanás. Entonces, a partir de ese momento, ya Israel estaba embarazada ¿de qué? De la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios embaraza. La palabra de Dios, cuando tú tienes una promesa, se puede decir en sentido espiritual que tú estás embarazado de una promesa de Dios. Entonces Dios te prometió algo, estás embarazado de algo que en fe vas a recibir. ¿Y el embarazo qué es? Es un tránsito, es algo que se va desarrollando hasta que llega, ¿no? Lo bueno es tener septillizos ahí. Apenas de 9 meses, hay unos que se demoran más. Hay unos que se demoran más. Dice, entonces, la corona de 2 estrellas representa entonces las 12 tribus de Israel. Apareció en el cielo otra señal. Mire que nos están hablando de señales, no nos están hablando de personas específicas, son señales, es una señal. Y vi un gran dragón de color de fuego que tenía 7 cabezas. ¿Qué son 7 cabezas? Que tenía mucha fuerza, que tenía reinos y 10 cuernos, o sea, mucho poder. 7 cabezas, fuerza y 10 cuernos. Poder de control. Los cuernos representan el poder. En el lenguaje bíblico, cuando tú ves un cuerno, es poder. ¿Cómo? Sí, en parte sí, claro. Porque nos está hablando de eventos del pasado y eventos del presente, pero del pasado de nosotros y el presente de Juan. Y algunos dicen que las 7 cabezas se representan como las colinas que rodeaban a Roma, ¿cierto? Que el Monte Palatino, todo lo que representaba el Imperio Romano y que está como encriptado allí, también tiene que ver, pero habla de eventos futuros, porque aquí no nos está hablando de cosas que ya pasaron, sino de cosas que han de venir también. Y sobre la cabeza 7 coronas, o sea, 7 reinos. Con su cola arrastró la tercera parte de los astros del cielo. Algunos ven acá la caída de Satanás, ¿cierto?
cuando él arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero entonces, miremos por ejemplo acá que hay algo bien interesante. Y es que no olvidemos que Satanás tenía acceso al cielo. Satanás no es que quedó en el infierno y estaba encadenado gritando y profiriendo blasfemias en contra de Dios. Si nosotros leemos el texto de Job, el libro de Job, en sus primeros capítulos, para que hagan el ejercicio, vamos a ver que Satanás va a hablar con Dios en el texto de Job. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Satanás está en el infierno y ¿cómo va a salir? ¡Hey, Dios, vení! Y se la va a meter al rancho. Satanás tenía un acceso, no completo, pero sí tenía un acceso limitado al cielo, como ángel caído. Y es que Shaitan significa aquel que acusa, el acusador, es como un fiscal que está pendiente de quién se está equivocando para ir y decir, mire, ¿y por qué no haces justicia con este? Y conmigo sí has hecho justicia. Es un fiscal. Claro que a nivel angélico, pues no es del mismo talante, pero el libro de Job nos narra esto. Y hay otros episodios en los que Satán también tiene ese acceso en el Antiguo Testamento. Y vemos también en el libro de Daniel cómo cuando Daniel está orando, llega el ángel Miguel, ¿recuerdan? ¿Sí era Miguel? Sí. Ay, yo no recuerdo. Repite la pregunta. Y le dice que estaba batallando contra el príncipe de Persia. Y que por eso su oración tuvo un tardo en ser escuchada. Sí, dice, pero yo declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Lindo Miguel explicándole. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Miguel es el ángel de Israel, es el ángel custodio de Israel. Y por consiguiente de todos los que hacen parte de Israel. Entonces, si hay una potestad en el aire, que se llama príncipe de Persia, significa que hay una batalla en los cielos para recibir la bendición. Hay cierta potestad. Por eso tiene 7 cabezas, 10 cuernos sobre las cabezas. O sea, tiene reinado y potestad sobre este mundo. Si este dragón tiene estos cuernos y estas cabezas, quiere decir que es como el príncipe de este mundo. No es el rey, pero tiene un principado sobre este mundo. Recordemos las palabras de nuestro Señor, porque esto de angeología y demonología puede sonar extraño, pero recordemos que Él dice, cuando Él estaba predicando, nuestro Señor tiene una frase muy preciosa, que a veces no es tenida en cuenta en los evangelios, y Él dice, lo vi caer como un rayo. Lo vi caer como rayo. Cuando nuestro Señor viene a este mundo y comienza a plantar las semillas de su reino, a quitarle el trono a aquel que tenía el trono sobre esta tierra, que era Satanás. Entonces, cuando Satanás en las tentaciones le dice, yo te ofrezco estos reinos, ¿recuerdan las tentaciones del desierto? No eran mentiras, era lo que él tenía. Él en realidad tenía eso y se lo estaba ofreciendo. Póstrate ante mí, te entrego todo lo que tengo. Todo esto es mío. Yo lo hago a usted, príncipe de todo esto, pero póstrese ante mí. Reconozca que yo soy su Señor. Reconozca mi señorío. Pero Jesús le dice, escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás. Pero él sí tenía esos reinos y él sí se los podía entregar.
porque tiene potestad sobre ellos. Por eso Miguel, cuando entró a responder a Daniel, tuvo que apartar esa autoridad y ese poder con el cual Satanás lo resistía. O Satanás no, la potestad de Persia. Una potestad es un gobernante de un territorio específico, un gobernante demoníaco de un territorio específico. En ese caso sería el de Persia. Cuando muere Jesús entonces y resucita, ¿qué ocurre? Que al hombre, al ser humano, le es devuelto autoridad sobre este mundo. Le es devuelta autoridad sobre este mundo. Y la acción de Satanás queda mucho más limitada a comparación como era antaño. Él pierde autoridad. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué autoridad tiene Satanás ahora? La mayor porción de autoridad que tiene Satanás ahora sobre este mundo es la autoridad que el mismo ser humano le delega. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros abrimos puertas, ejemplo, adulterio, ejemplo, mentira, ejemplo, fornicación, ejemplo, bueno, hay muchos. Piensen en un pecado y pónganlo en modo verbo y van a encontrar. Esas son puertas por las cuales yo le digo al demonio, entra. Pero ojo, esto no es fatalismo, uno dice, no, es que yo abro puertas todos los días. Porque veo caras de rostros desanimados, no estamos solos en la batalla, tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo que nos santifica y tenemos un arma muy grande que se llama arrepentimiento. Y de esa manera Dios restituye, ¿cierto? Y Él sabe que estamos en ese proceso y que la carne es muy pesada, ¿cierto? A todos nos pesa mucho la carne. Entonces, no por eso nos vamos a entristecer, ¿no? Dice, con su cola arrastró la tercera parte de los astros del cielo y las arrojó a la tierra. Se paró el dragón delante de la mujer que estaba a punto de parir. El dragón persiguiendo a Israel, también a María. Miren que también está implícita ahí. Porque es que el dragón siempre va a perseguir el linaje de oro de Dios. Y tú eres linaje de oro de Dios. ¿Por qué? Porque eres sacerdote, rey y profeta. Y tú como linaje de oro vas a ser parte de esa mujer. Y asimismo como lo hicieron con María, lo van a hacer contigo. De la misma manera que lo hicieron con Jesús, que es en quien se perfecciona ese linaje. Es la representación del nuevo Adán, del Adán puro que no pecó. El molde perfecto, el prototipo de varón perfecto, el verdadero Adán, o el segundo Adán, como le llama el apóstol Pablo, sin pecado, que nos reconcilia con Dios, vamos a ser también igual que Él, perseguidos, atribulados, calumniados, burlados, abofeteados, en tanto que defendamos la verdad. Dice, para tragarse a su hijo en cuanto le pariese. Parió un varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. Israel, en ese linaje parió a través de María, pues al Mesías, ¿no? Pero el hijo fue arrebatado a Dios. Sabemos cuando fue arrebatado a Dios es en su muerte y su resurrección. Y a su trono. La mujer huyó al desierto. María no dicen que huyó. María no dice, y salió corriendo despavoriada. No, los que salieron corriendo fueron los apóstoles. No dice que María, dice que los 12. María no. La mujer huyó al desierto, en donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí le alimentasen durante 1260 días. Entonces aquí ya empiezan a hablarnos de la iglesia del futuro, o sea, la iglesia del evento que conectamos con lo que estaba diciendo Hernán, con el de los 2 testigos, con lo que va a ocurrir en Jerusalén en el futuro. En Ezequiel, en Jeremías, en Oseas, se nos habla de por ejemplo, cómo Israel también tiene dolores de parto. Si nosotros vemos en los profetas, la imagen de dolor de parto se utiliza mucho. Y gemirás como con dolores de parto, le dice Dios a Israel.
Sí, que no es propio específicamente de una mujer que va a tener un hijo natural, porque la imagen se sirve para ilustrar muchas cosas. Verso 7. Hubo pues una batalla en el cielo. Miguel, que significa, no está de más decirlo, significa quien como Dios. Quien como Dios significa el nombre Miguel, por si alguien quiere poner Miguel a un hijo. Y sus ángeles peleaban con el dragón. Para que un ángel esté en una pugna, en un combate, en una escaramuza con un demonio, es porque ese demonio tiene poder de hacerle frente, ¿cierto? No estamos hablando de potestades que llegan los ángeles y ellos salen corriendo como perros de esos chihuahueños. Estamos hablando como de seres que tienen cierta autoridad y tienen cierto poder. Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón, y peleó el dragón y sus ángeles, el dragón y sus ángeles. Y no pudieron triunfar, ni fue hallado su lugar en el cielo. Ni fue hallado su lugar en el cielo. Aquí definitivamente ellos van a perder todo acceso al cielo. Cuando Dios empiece a acercarse a la tierra, las potestades que están en esta tierra todavía establecidas van a ser derrotadas esas huestes, y el demonio lo sabe, y él sabe que se le acorta el tiempo y por eso intenta actuar. Él sabe que su batalla está perdida, él lo sabe, pero está perdida para él. Pero ¿dónde encuentra el ganancia? Hasta donde puede alcanzar la intuición y nuestra razón. Porque juzgar nosotros las acciones angélicas es muy complejo. Nosotros no. Pero es arrastrarse la mayor cantidad de personas que puedan. Engañar a los demás. Por lo menos así vemos que ocurre. Arrastran las masas, arrastra consigo. Y la mayor arma y más efectiva es la mentira. Es venderte algo malo como bueno. Y aún desear eso malo. Que tú sabes que es malo, pero que lo quieres. Y dice, y no pudieron triunfar ni fue hallado su lugar en el cielo. Verso 9. Fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente. ¿Por qué la antigua serpiente? Estamos hablando de Génesis. Volvemos a Génesis, al protoevangelio, donde se fue anunciado la derrota de Satán. Miren cómo todo se conecta. Génesis, María, la iglesia, nosotros, todos estamos conectados allí. Lo único que sí está muy por fuera de contexto es la interpretación de este pasaje como la constelación de Virgo y la conjunción planetaria para que en ese evento pues venga a darse a la segunda venida. Dice, fue arrojado el dragón grande, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás. Fue arrojado. ¿Qué quiere decir que fue arrojado? Quiere decir que él tenía un lugar. Cuando es arrojado, es que es despojado, le quitan ese lugar. Porque uno ve esto como, sí, una pelea y fue arrojado. No, fue arrojado es que él tenía una capacidad de hacer un daño y le fue quitada esa capacidad. Pero antes de que digas ahí los 3 años y medio que dice que corre la mujer a esconder, pues, o sea, que sale y tiene como el alimento ahí todo ese tiempo. No, nos está, sí, más o menos, pero lo que nos está diciendo el texto es que la iglesia va a ser protegida y la iglesia va a estar como oculta, ¿no? Algunos intérpretes de estos pasajes ven en este de huir al desierto que se está refiriendo al remanente. Va a haber un momento en el que los medios de comunicación, en el que todo el mundo esté pensando de una manera tan similar y que el solo hecho de decir que tú eres creyente, que crees que Dios existe, que hay resurrección de los muertos, que Jesús va a volver,
prácticamente a ti te van a considerar un cero a la izquierda y te va a tocar huir y formar parte con los que piensan y son de la fe, con tus hermanos en la fe. Eso es una iglesia en el desierto. De hecho, los primeros monasterios fueron o surgieron en el desierto. Los monasterios no surgieron en las montañas del medioevo. ¿Saben por qué surgieron los primeros monasterios? ¿Alguien sabe? Esto lo hablaba yo, una vez dimos un seminario de pura historia de la iglesia y hablábamos que cuando la iglesia se empezó a mezclar tanto con el poder reinante, cuando no se sabía la diferencia entre un papa y un rey, cuando habían obispos con un montón de hijos que dilapidaban los bienes de la iglesia y la iglesia estaba en un momento muy caótico a nivel de jerarquías. Entonces el remanente de la iglesia empezó a ver que distaba mucho el modus vivendi de las jerarquías eclesiales y comenzaron a huir al desierto, a establecerse en pequeñas comunidades, y esas comunidades con ciertas reglas de conducta, comportamiento y oración. Y fue a partir de esas personas que empezaron a huir de una iglesia que se estaba desconectando de su origen, de su realidad espiritual y confundiéndose mucho con la política y el poder, que gracias a ellos es que nosotros tenemos el texto bíblico, por ejemplo. Gracias a esos monjes que huyeron al desierto es que se conservó la fe. Gracias a esos hombres y mujeres que Dios iba levantando para conservar la fe, las escrituras, las cartas y que no se perdieran, es que nosotros tenemos como todo ese acervo de la fe. Y de hecho, gracias a ellos le debemos que existan las universidades, no a los griegos. Los del Mar Muerto. Sí, pero es diseño. Los de Qumran fueron textos, pero eran de una comunidad judía. Yo estoy hablando de los monjes, ya estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Los textos de Qumran son 100, 50 y contemporáneos a la época de nuestro Señor. Los que se encontraron en los rollos del Mar Muerto. Pablo, esto cuando vos decías ahí que demonio y Satanás, porque Dios quiere que vos le digas la diferencia, claro, que la gente los confunde mucho. El demonio es el adversario y el diablo, porque sí, ya lo vamos a, gracias, ya vamos para allá. Voy a terminar aquí con 2 minutillos. Entonces dice, fue arrojado el dragón grande, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. ¿Cuáles son las acepciones de esto? Shaitan es el contrincante, el adversario, el fiscal. Y Diablo, Satanás, Shaitan, sí. Y Diablo es el padre de mentira, es el mentiroso. Es un mentiroso, es la mentira, el que calumnia, la mentira. Que muchas veces exactamente nosotros confundimos un ser con el otro, ¿cierto? Satanás, Lucifer, simplemente son calificativos para el mismo ser, ¿ya? Pero es la forma en la que actúa, son formas en las que actúa. Sus nombres representan las formas bajo las cuales él actúa. Dice que extravía a toda la redondez de la tierra. No, dejémoslo acá porque ya vamos a hablar de las herramientas de Satanás en el último tiempo, que son las mismas de antes, pero ahora se sabe camuflar mejor. Ahora se sabe camuflar mejor. ¿Por qué el demonio ahora se va a camuflar mejor? Cuando los seres humanos pierden la conexión moral con aquello que es bueno o malo, cuando yo no sé cuál es el origen del bien, cuando yo ni siquiera creo que hay un bien común a todos, un bien universal, un bien supremo, entonces poco a poco yo voy a terminar relativizando. Solo hagamos este ejercicio, un pequeño ejercicio. Imaginemos que no hay Dios. Pues para mí hacer eso es terrible. Pero solo hagamos el ejercicio para ponernos en los zapatos de aquellos que niegan a Dios. De aquellos que niegan a Dios. Si yo no creo que existe un Dios,
Si yo no creo que existe un Dios, entonces, ¿de dónde puedo desprender yo una escala de valores morales? Si no existe Dios, entonces, ¿yo por qué digo que hay algo que es bueno y algo que es malo? Por la conciencia, ¿no? Sí, pero ¿de dónde se desprende la moral sin Dios? Porque Dios le da a cada una... No, pero sin Dios. Por eso, porque Dios le da la capacidad de ver como que hay algo más allá. Sí, pero los que niegan a Dios. Está bien. Ahora lo que funda el ser humano. Dime. Lo que funda el ser humano. Allá termina eso, allá termina. Pero entonces miren que si no tenemos a Dios, si no tenemos un valor supremo, toda la escala de valores y la moral es la moral del yo, lo que yo considere. Es mi yo, ¿cierto? A mí me parece o a mí no me parece. ¿Cómo se llama eso? Relatividad, no la de Einstein. Es la relatividad moral, relativización moral. Pero si yo creo en Dios y creo que hay un bien universal, entonces el ser humano buscará entender ese bien universal para vivir mejor. Y de acuerdo a eso uno dirá, esto es bueno o esto es malo, porque hay un escalafón de valores. Pero si yo no creo en Dios, ¿de dónde voy a tener yo para decir es bueno o es malo? Entonces y es curioso porque uno dice, bueno, estos países que son ateos, entonces ¿cómo viven ellos? Y he hablado con algunos de Oriente o el Japón que no creen en Dios, y yo le pregunto, venga, ¿usted por qué me saluda? ¿Por qué se molesta en ser buena gente conmigo? Yo he hecho el ejercicio de preguntarles, ¿usted cómo juzga que es bueno o malo? Dios mío, se les parte la cabeza. Dice, y piensan, se quedan meditando y pensando, ¿yo por qué me comporto como me comporto? Y terminamos en la conclusión de, usted se comporta así porque siendo amable le va a ir mejor. O sea, va a apacentarse socialmente. O sea, va a ser como un instinto es mejor no pelear que pelear. Es mejor entenderse. Pero eso en lo social, pero cuando te tengas que enfrentar a cosas verdaderamente donde tengas que tener una escala de valor, ¿qué vas a hacer? Vas a salvar primero a tu hija, primero a y vas a terminar dándote cuenta que eso que tú consideras ser bueno o malo, tener modales o no, es un completo acto egoísta, nada más y nada menos que la mera exaltación del yo, la soberbia en pasta. Y el demonio, en el último tiempo, lo que va a forzar al ser humano es a que piense en el yo. A él no le importa si creen en él o no, es mejor que no. Pero los va a llevar a la cultura, nos está arrastrando al mundo al yo, al ego, al yo. Algo así. Bueno, yo personalmente conozco personas ateas y son muy buenas personas, o sea, y hacen el bien, y de hecho he conocido personas ateas más buenas personas que otros que sí creen en Dios y oran y están en la iglesia y todo lo demás. ¿Pero por qué? O sea, pues porque uno está en la iglesia por malo. No. Porque en ese punto estoy yo, me refiero a ellos, o sea, realmente son buenas personas, porque te hablo de personas que conozco, no de vista, sino de años, y conozco su comportamiento. Ahora, si hay algo en lo que se les nota la batalla, es cuando les llegan problemas y en el sur de todo el mundo no. Ahí es. Pero me refiero a la forma como se comporta, que te digo, hacen el bien. Vámonos a Japón y vamos a ver un montón de buenas personas que le entregan a uno la billetera si se le cae ahí, y van y lo buscan y son capaces de irse sudando. Bueno, pues también hay una hipocresía cultural allá que se llama el tatemae, pero comentario aislado. Bueno, el caso es que cuando
vemos este tipo de personas, o lo altruista, uno ve Bill Gates, o el de Amazon ahora donando una fortuna, o este tipo de besos, y este tipo de gente haciendo todo este tipo de cosas. Mira, el acto tiene que ir acompañado de una intención. Cuando la intención es el yo, ese acto es un trapo de inmundicia para Dios. Lo que pasa es que nosotros tenemos la lectura de los trapos de inmundicia, pero nosotros no leemos la intención del corazón como Dios sí la conoce. Pero cuando la intención del corazón es el yo, es lo contrario al amor, que es el tú. Y cuando todo acto es contrario al amor, es para Dios, Él dice, son como trapos de inmundicia. Es como un cebo para mí. Estoy cansado de vuestros buenos actos, les decía por medio del profeta Isaías, estoy cansado de vuestro cebo, de esos actos. A mí lo que me importa es esto, que amen a esta persona, que cuiden a la viuda, que hagan esto, pero como un acto de amor. Entonces, vamos a ver mucho de este tipo, pero hay que aprender de ellos. Hay que aprender de ellos, y es que si estamos viendo que ellos son más buenas gentes que nosotros, entonces hay algo en los que nos tenemos que revisar. Pero estoy seguro, y esto ya para tranquilidad de todos, que cuando llega a un punto de confrontación moral, porque uno ve un montón de gente y donando cosas y todo esto, uno de las personas más ricas del mundo, miren qué tan interesante, donando para las vacunas en India, para descubrir vacunaciones de enfermedades, pero es el mayor patrocinador y promotor de los abortos. Entonces uno dice, pero entonces, ¿qué es esto, cierto? O si tú, esa buena persona atea, dice, ay, y tu esposa está en embarazo, y le dice el médico, no, pero es que hay un riesgo de que ella muera, entonces venga, es mejor que aquí, antes de que cumpla el tercer mes y todo eso, entonces abortemos. Ah, claro, y él aborta, no, sí, es que yo amo mucho a mi esposa, no, escogimos lo mejor, elegimos la mejor. Una persona con principios y con una escala de valor superior nunca haría eso. Nunca haría eso. Y ahí es donde se determina, en esas situaciones, que esa bondad es una fachada del ego y que no es real. Bueno, vamos entonces a orar, vamos a entregarle esto así. Bueno, vimos un capítulo.